El video del día de hoy va a desagradar a muchísimas personas y es que vamos a derribar creencias religiosas. Imagina descubrir un evangelio oculto que desafía todo lo que pensábamos saber acerca de Jesús. ¿Podrían secretos antiguos estar enterrados bajo las arenas del tiempo esperando transformar nuestra comprensión de la espiritualidad? En 1945, cerca de la ciudad de Nag Hammadi, en el Alto Egipto, ocurrió un descubrimiento extraordinario. Y es que 12 códices antiguos de papiro encuadernados en cuero y escondidos en un jarrón de cerámica sellado, salió a la luz. Y entre esos papiros había un evangelio, el evangelio prohibido de Santo Tomás. Una colección de 114 dichos atribuidos al mismísimo Jesús. Un conocimiento que va a cambiar tu percepción acerca de lo que te han contado, acerca de lo que tú has creído a lo largo del tiempo. ¿Y qué pasaría si estabas engañado? ¿Qué pasaría si lo que te contaron no es verdad? Y las autoridades religiosas de la época probablemente enterraron estos textos para protegerlos de la destrucción. Pero ¿por qué alguien querría destruir estas obras sagradas? ¿Y qué verdades revelan estos evangelios ocultos sobre Jesús y sobre nuestro propio potencial y divinidad? Otro de los libros más intrigantes es acerca de Jesús y los esenios, en donde se examina la vida de Jesús y su asociación con los esenios, que era una secta judía con conocimientos espirituales. Este libro ofrece una perspectiva única sobre la vida y sobre las enseñanzas de Jesús que resuenan con las revelaciones encontradas en el Evangelio de Santo Tomás. Así que vamos a explorar en este video el simbolismo, los mensajes ocultos, revelando un camino hacia la autorrealización y la divinidad interior. Vamos a ver más allá de la superficie, vamos a explorar las profundidades de nuestra conciencia con las enseñanzas de Jesús tal como se presentan en esos textos antiguos. Y estas enseñanzas, enfatizan o revelan que la verdadera iluminación y conexión con lo divino está dentro de nosotros. Así que antes de empezar, querida familia, yo les invito a que se suscriban a mi canal, activen las notificaciones y la campanita si les gusta este tipo de contenido, pues yo estoy compartiendo con ustedes información valiosísima para que usted reprograme su mente, para que usted cambie esas creencias limitantes con relación a la salud, con relación al dinero, con relación a la espiritualidad, con relación a la religión, ¿verdad? Por un lado está la religión que nos ha enseñado, ¿verdad? Algo que de pronto no es del todo cierto. Y por otro lado está la espiritualidad que nos permite conocer de todo, expandir nuestro nivel de conciencia y acercarnos de una manera más precisa, más directa y más personal con ese Dios creador. Así que bueno, empecemos. Prepárense para esa revelación. Examinemos el contenido histórico de estos textos y el impacto, obviamente, de su supresión. ¿Por qué suprimieron todo esto? ¿Qué es lo que pasó por ahí en el año 324 después de Cristo? Miren, la iglesia cristiana primitiva, particularmente después del concilio de Nicea, en el año 324 después de Cristo, moldeó la historia de Jesucristo para cumplir con sus propósitos, ¿no es cierto? Al declarar que Jesús era el único Hijo de Dios y enfatizar también su nacimiento virginal. El emperador Constantino, para eliminar todo tipo de disensiones en el seno de la iglesia y para garantizar y asegurar la unidad, convocó a un gran concilio en la ciudad de Nicea. ¿Sí? Allí se reunieron todas las autoridades religiosas, espirituales entre comillas, todos los obispos de todos los imperios, para, pues obviamente, analizar el material que iban a utilizar como la base de una sola religión, la Biblia. En la Biblia, pues excluyeron, ¿verdad? Algunos libros, como el libro de Enoc, por ejemplo,
¿sí? Que no consta en la Biblia, no lo consideraron ellos importante porque se hablaba de un conocimiento que iba más allá de la comprensión humana. Eh, no pusieron ahí algunos libros como el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio perdido de Santo Tomás, y a estos se les consideró evangelios apócrifos, ¿sí? No fueron aceptados por este concilio. Miren, es decir, la Biblia que conocemos en la actualidad ha sido adulterada, ha sido manipulada, ha sido extraída y suprimida información que pues alguien pensó, dijo, no, este conocimiento no tiene que saberse. Esto de aquí no les interesa, esto sí, vamos a poner esto, vamos a poner aquello, y así es como se hizo la Biblia. Bueno, la Iglesia estableció una doctrina que colocaba a Cristo como el Señor y Salvador externo, lejos de un viaje personal y transformador que en el Evangelio de Santo Tomás, por ejemplo, nos presenta. Jesús no como una entidad divina, sino como una guía, ¿sí? Como un gran avatar hacia la autorrealización, un concepto que se alinea estrechamente con la verdadera naturaleza del potencial humano y la conciencia. Las enseñanzas de este evangelio, el evangelio de Santo Tomás, sugieren que al volvernos hacia adentro de nosotros, a nuestro interior y descubrir nuestra propia naturaleza divina, podemos alcanzar el mismo nivel de iluminación que logró ese gran Maestro Jesús. Parece una locura para muchas personas porque se nos ha presentado una imagen tradicional de Jesucristo como el único Hijo de Dios, nacido de una virgen y enviado a redimir a la humanidad. Y ese ha sido el pilar fundamental de la doctrina cristiana durante varios siglos. Sin embargo, el evangelio descubierto en Nag Hammadi en 1945, pues nos presenta una visión radicalmente diferente a todo lo que hemos aprendido, a todo lo que la religión católica cristiana pues ha venido predicando. Este evangelio, junto con otros textos escondidos para protegerlos obviamente de las autoridades religiosas, ofrece un relato de Jesús como un maestro completamente autorrealizado que nos guía hacia la liberación personal y a la autoconciencia divina. De hecho, pues la Biblia también nos da un indicio de todo esto, cuando dijo, ejemplo os he dado para que lo que yo hice ustedes también lo hagan. Y decía, el que cree en mí, las cosas que yo hago, pues él también las hará y aún mayores, porque yo voy al Padre, decía, ¿verdad? Entonces, la tesis central de esta exploración es que la verdadera esencia de Cristo es un potencial interno para la iluminación que reside en cada uno de nosotros. Es decir, vamos a distinguir dos nombres, ¿sí? Que nos van a ayudar a entender eso. Por un lado está Jesús, el nombre que recibió pues de esta persona al nacer, Jesús, ¿verdad? Y por otro lado está el Cristo. Cristo es el nivel de conciencia, es la iluminación que recibió Jesús cuando hubo pues pasado todo ese tiempo, todo ese lapso de vida. Llegó a la iluminación a los 33 años, recordarán ustedes, o a los 30 años, perdón, 30 años cuando fue bautizado en el río Jordán, ¿no? Juan el Bautista pues bautizó y descendió del cielo el Espíritu y se posó sobre él, ¿verdad? Entonces llegó a ese estado de iluminación que se lo llamó el Cristo, así como en Buda, pues los budistas lo llaman el Nirvana. ¿Me hago entender? Entonces, este hombre, pues nos enseña en el Evangelio perdido de Santo Tomás que esa iluminación la puede conseguir usted, la puedo conseguir yo, la puede conseguir cualquier persona, siempre y cuando interiorice, siempre y cuando trabaje en su ser. Es algo que nosotros siempre enfatizamos, ¿verdad? Trabajar el ser para ser y luego tener. Bueno, la cuestión es que el emperador Constantino convocó ese concilio en Nicea en el año 324 después de Cristo, trayendo cambios significativos a la doctrina cristiana, pues a esos principios del siglo, ¿no es cierto? En donde se buscó
estandarizar creencias, prácticas cristianas, declarando finalmente a Jesús de Nazaret como el único Hijo de Dios. Este decreto imperial excluyó muchas interpretaciones y modificó textos que no se alineaban con esa idea que tenía el emperador en ese entonces. Así que el Evangelio, que probablemente muchos expertos dicen se compuso alrededor del año 100 después de Cristo, desafía esa narrativa oficial al enfatizar la divinidad interior y el crecimiento espiritual personal sobre el culto externo o sobre el dogma hacia una divinidad. Es único porque contiene dichos directamente atribuidos al mismísimo Jesús, enfocándose en la introspección y en el autodescubrimiento. Miren, para dejar claro de lo que yo les estoy hablando, por ejemplo, escuche este pasaje que le quiero compartir. Un pasaje que en realidad nos dice algo asombroso. Si aquellos que os guían os dijeren, ved, el reino de los cielos está en el cielo, entonces las aves del cielo os tomarían la delantera. Y si os dijeren, está en el mar, entonces los peces os tomarían la delantera. Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Pero si no sois conocidos a vosotros mismos, si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois pobreza misma. Bien, esta enseñanza contrasta fuertemente con las versiones o las visiones cristianas tradicionales que colocan el reino de Dios como un reino externo y celestial a lograrse después de la muerte. En cambio, en este evangelio apócrifo, se sugiere que la iluminación, la conexión divina son alcanzables en el presente a través de una práctica interna. El reino de los cielos no está en el cielo, no está en el mar, no está afuera, está dentro de ustedes. ¿Sí? Y cuando ustedes lleguen a conocerse a ustedes mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en cuenta que sois hijos del Padre viviente. Interesante, ¿no? Podemos reconocer que en ese entonces la iglesia primitiva quería obtener el poder de esa época y por ese motivo ocultó y eliminó gran parte de estas enseñanzas. Al retratar a Jesús como una figura divina distante, la iglesia primitiva y las autoridades romanas pudieron mantener el control sobre las masas, posicionándose ellos como los intermediarios necesarios entre la humanidad y Dios. Miren qué extraordinario, ¿no? Así es como empezaron a manipular, así es como empezaron a engañar a muchas personas que buscaban ese conocimiento divino. Entonces empezaron a hablarnos del pecado y que la única o el único camino para librarnos del pecado era asistir a la iglesia, respetar esas leyes que habían creado ellos. Desde allí, pues se nos presentó la idea de un infierno, ¿verdad? La idea de que estamos condenados y las personas buscan su salvación. ¿Y qué tiene que hacer? Asistir a la iglesia, pues seguir ciertas doctrinas, algo que Jesús lo condenó hace más de 2000 años, cuando les decía, fariseos hipócritas, que ustedes imponen leyes, imponen reglas que ni ustedes mismos pueden cumplirlas. Son sepulcros blanqueados, les decía. Ven, pero las personas obviamente cayeron en este juego y esa estructura jerárquica aseguraba que la autoridad espiritual permaneciera centralizada, reforzando el poder de esos líderes religiosos y políticos. Así que la supresión y la alteración de sus textos espirituales, como este evangelio, por ejemplo, formaban parte de un esfuerzo más amplio para controlar la interpretación religiosa y mantener el dominio social. Eso ha sido siempre el objetivo de la iglesia a lo largo de la historia. Entonces, al revisar estas enseñanzas antiguas, nosotros podemos descubrir un camino espiritual más personal, más empoderador,
Este camino nos anima a buscar lo divino dentro de nosotros mismos, reconociendo que cada uno de nosotros tiene el potencial de encarnar la conciencia de Cristo. Y estas palabras antiguas ofrecen una perspectiva única y transformadora sobre lo que es la espiritualidad. Nos invita a mirar dentro de nosotros, a abrazar nuestra luz interior, a darnos cuenta de nuestra conexión inherente con lo divino sin importar la religión. Este viaje de autodescubrimiento trata de despertarnos a una verdadera naturaleza y un verdadero potencial. En los primeros siglos del cristianismo había diferentes interpretaciones de las enseñanzas de Jesús. Así que el descubrimiento de estos textos antiguos revela la riqueza real del pensamiento de Jesús. ¿Sí? Estos textos pues nos ofrecen una visión mucho más amplia de lo que en realidad quería este maestro con los seres humanos. Enfatiza la iluminación espiritual personal sobre la doctrina impuesta por instituciones políticas y religiosas. El Evangelio de Santo Tomás, entonces, probablemente fue compuesto, como les decía, en el año 100 después de Cristo. Presenta a un Jesús que enseña la importancia del autoconocimiento, de la divinidad interior, que va en contra de lo que decía, pues, o de lo que nos enseña la iglesia. Por ejemplo, miren, una frase del Evangelio de Santo Tomás es: quien sea conocedor de todo, pero falla en lo tocante a sí mismo, falla en todo. ¿Sí? Enfatiza en que podemos tener muchísimo conocimiento, podemos leer varios libros, podemos leernos la Biblia, pero de nada sirve si yo no me llego a conocer a mí mismo. Quien sea conocedor de todo, pero falla en lo tocante a sí mismo, falla en todo. Jesús también dijo: el que busca, no deje de buscar hasta tanto que encuentre, y cuando encuentre, se estremecerá. Y tras su estremecimiento se llenará de admiración y reinará sobre el universo. Impresionante, el que busca no deje de buscar hasta que lo encuentre. Y cuando lo encuentre se va a estremecer. Y tras su estremecimiento se llenará de admiración y reinará sobre el universo. Pues esto llega, ¿no?, a nuestras vidas cuando tiene que llegar. Si usted está viendo este video es porque usted está listo para entender la verdadera naturaleza espiritual y el verdadero potencial que tiene usted dentro suyo. ¿Sí? Dentro de cada ser existe esa chispa, esa conexión con esa parte divina. Así que, vaya, pues busque internamente ese poder, conéctese con usted. Y esto está en línea con las tradiciones espirituales antiguas que se utilizan, pues bueno, hablemos concretamente de la religión egipcia, por ejemplo. ¿Sí? El viaje resucitado de Osiris, pues simboliza esa transformación del alma, del mismo modo que las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Santo Tomás, pues nos están indicando que debemos hacer ese viaje interior en la iluminación. El viaje del resucitado de Osiris, por ejemplo, pues nos dice que Jesús, cuando nos hablaba de la muerte y de la resurrección, pues nos invita a hacerlo eso a diario con nosotros. Morir a nuestro ego, morir a esa necesidad humana por sentir el poder, por dejarnos llevar por el materialismo, y a resucitar, pues, no, teniendo un nivel de conciencia mucho más amplio. ¿Sí? Entonces, familia, miren, esa crucifixión y resurrección, que son los temas centrales del cristianismo, son en realidad metáforas de procesos espirituales. La crucifixión representa la muerte del ego, como les decía, y la identidad personal vinculada a la existencia material. Esa muerte simbólica es necesaria para la resurrección, que significa el renacimiento a un estado superior de conciencia a través de ese proceso que alcanza la conciencia de Cristo. Es fantástico entender todo esto. Pues esta interpretación también se alinea con la mitología egipcia, ¿verdad? La historia de la muerte y resurrección de Osiris, como les decía, o la transformación de Osiris en Dios, se asemeja a esta visión de Jesús como un ser iluminado que guía
a otras personas por el camino hacia esa realización divina. En el hinduismo sucede lo mismo. El concepto de luz divina se encarna en la figura de Krishna, ¿sí? Quien representa la conciencia suprema y guía a los individuos hacia la autorrealización. Del mismo modo, en el budismo, por ejemplo, la iluminación del Buda sirve como modelo para el despertar personal, enfatizando el viaje interior para alcanzar un estado de nirvana. Miren, cómo tiene secuencia y cómo tiene concordancia lo uno, lo otro y lo otro. Dicho de otra forma, pues estos evangelios apócrifos o el evangelio perdido de Santo Tomás nos está revelando la verdad. Jesús ya lo dijo hace más de 2000 años. La verdad siempre sale a la luz, porque nada ha de ser inmanifiesto. Todo lo inmanifiesto se va a manifestar. La verdad nunca quedará oculta. Así que familia, miren, qué interesante la información del día de hoy. Pues si les gustó este video, obviamente déjenme un comentario y compartan esta enseñanza con todos sus contactos. No olviden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones y la campanita, porque estoy compartiendo con ustedes muchísima información valiosa, valiosa. Gracias por todo, gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo.